Bienvenidos al cuarto episodio de Sin Tanta Vuelta Podcast. Si llegaste hasta acá, te voy a explicar con qué te vas a encontrar. Me siento semana a semana a conversar con líderes de la cadena de suministro de habla hispana para que compartan con nosotros su conocimiento, su experiencia y al final te lleves algo de valor. Hoy vamos a tocar un tema que frustra a miles de profesionales: tener grandes ideas y proyectos complejos, pero chocar contra la gigantesca pared del no hay presupuesto o no tenemos equipo. Es la eterna excusa corporativa y queremos hablar de cómo hacer que las cosas pasen sin recursos. A eso invité a Ricardo Sampaio. Él es portugués, vive en Bogotá y trabaja en Rider, donde lidera proyectos de tecnología aplicada al transporte en Latinoamérica. Viene a compartir su experiencia de trabajar con Secretarías de Movilidad y Ambiente, Ministerio de Transporte de Colombia y como líder de proyectos de equipos regionales en empresas privadas. ¿Qué errores estamos cometiendo al depender exclusivamente del dinero? ¿Cómo se ve la ejecución ágil, sin filtros? ¿Y cómo ve él el futuro en este aspecto? Entonces, Ricardo, bienvenido. Jonathan, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación y la oportunidad de conocer tu podcast y compartir con todos aquellos que nos pueden también estar escuchando. Un gustazo. Un gusto. Bueno, inicialmente usted está despistando a más de uno porque su español puede ser mejor que el mío, hermano. Entonces, cuénteme, ¿por qué habla tan bien español? ¿Así cuánto está en Colombia? Ya llevo 12 años en Colombia. Ya mi español es mucho mejor que mi portugués. Es mi primer idioma en este momento. Duermo, sueño, insulto en español, todo mucho más que el portugués. Y es fantástico poder expresarme también en ese idioma mucho más detallado, emocional, para hacer que las cosas pasen. Buenísimo. A ver, Ricardo, para el que no te conoce, cuéntanos quién es Ricardo, a qué se dedica, qué le apasiona. Bueno, lo que me movió a Bogotá hace 12 años, en 2014, fueron los temas de transporte y movilidad. Yo llevaba cerca de un año buscando trabajo por fuera, en países y contextos con retos de movilidad y transporte, y nada de eso salió. Y el gobierno portugués tiene un programa de prácticas internacionales, pero tú no puedes elegir el destino ni la empresa donde vas a trabajar. Y ahí me salió Bogotá, Colombia, en 2014, por un periodo de 6 meses en una firma de infraestructuras 4G y 5G, obra pública colombiana. Sin embargo, aterrizando en Bogotá, me apasioné por Transmilenio, por la ciclovía dominical, por el clima de esta ciudad, por sus montañas. Y desde ahí que busqué vincularme y trabajar en transporte y movilidad en la ciudad, en el país. Dado que mi formación es ingeniero civil con maestría en planeación territorial, pero realmente lo que me mueve es mover personas, mover carga, entender la economía de los países y ayudar que las cosas pasen en contextos de alto nivel, de alta escala. Y afortunadamente en Colombia llevo 12 años pudiendo concretizar mi sueño con equipos y colegas de alto nivel y de mucha ambición, y he podido hacerlo mucho más de lo que había soñado en el pasado. Espectacular. Para que sepas un poco, Ricardo, el espacio que estamos teniendo hoy, quiero que sea una masterclass, que la gente se lleve cosas aplicables, que entienda desde tu experiencia y tu conocimiento y al final se lleve algo de valor. Entonces, para entrar en materia, quisiera preguntarte, ¿qué es realmente implementar un proyecto complejo? Proyecto complejo implica normalmente mover personas, tanto internas de las organizaciones privadas o públicas como externas para llegar a un fin común. He trabajado muchos años en temas de política pública, más de 8 años, entidades locales y nacionales, y cada persona dentro de cada entidad y en otras entidades tiene un interés diferente o busca aprender o ganar algo diferente de los proyectos que tiene responsabilidad. Un proyecto complejo es eso, es poder llegar e implementar proyectos de escala mucho más grande de a implementarlo yo solito. Pueden hacerlo con equipos o muy reducidos o incluso sin presupuesto y buscar la forma de llegar a ese fin. Más que la complejidad es cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer.
y de esa forma las soluciones aparecen. ¿Por qué? Porque las estamos buscando, las buscamos en equipo. Entonces, la multidisciplinaridad de cada proyecto o de cada fin es clave también para llegar a ese buen fin de poder implementarse. Dirías que una herramienta clave para esto es la creatividad. Sí, la creatividad es una de esas herramientas. Todos la tenemos, como la innovación. Tenemos que rodearnos de personas de diferentes edades, diferentes trayectorias para realmente llegar a ese fin, tanto en el sector privado como en el sector público. Buscar aliados que ya lo hayan hecho o cosas similares. Buscar abogados en el caso del sector público que lo sueñen, llevarlos a soñar, ponerles esa idea, esa visión de poder impactar a muchas más personas, empresas o clientes de esa forma y de esa forma lograr mover su ambición también en ese sentido, sin tener que estar contratados o afectados directamente al proyecto. Lo mismo trayendo a entidades que son multilaterales, Banco Mundial, el BID, la CAF, o la misma academia, que muchas veces tiene el personal, tiene know-how, pero están aislados. Entonces, la función de un gerente de proyectos o un creativo es justamente cranearse no solo la solución técnica de cómo implementar, cómo llevar una caja de un sitio A al sitio B al menor costo en el menor tiempo, sino que justamente buscar las personas y las entidades para hacerlo a alta escala. Buenísimo. Ahora nos estás explicando qué es, ¿cierto? Quisiera entender qué no es implementar y por qué la gente confunde tener una buena idea con ejecutar un proyecto. Buenas ideas, pues la tenemos la mayoría de nosotros todos los días. Llegar a implementarlas es algo totalmente diferente. Y todo depende también de la escala con que quieres impactar tanto tus clientes o la población donde estés aterrizando tu proyecto. Entonces, solo una idea, pues muchas veces no pasa a la ejecución. Afortunadamente he tenido la oportunidad y la fortuna de tener equipos de alto valor, así hayan sido reducidos en algunos sectores o experiencias que tuve, pero siempre tuvieran o logré influenciarlos para que tengan la ambición de hacerlo conmigo y de hacerlo a gran escala. En muchos proyectos, en los proyectos iniciales de cuando pasé del sector privado portugués al sector público colombiano, lo que logramos hacer en la red de logística urbana, que es la primera red de logística público-privada que existe en Colombia, de las primeras que hay en Latinoamérica, sino de las únicas donde actualmente más de 500 empresas y sector privado y sector público y academia hacen parte. Esto nació en 2016 con una idea en que el sector público no transporta carga, lo hace el sector privado, debemos articularnos y facilitar que las cosas pasen de manera más fácil para todos, no simplemente quitando el camión de ese lugar. Y una de las razones que llevó a ese buen fin de muchos de los participantes era si Ricardo, que no es de acá, cree que esto es factible, ¿cómo vamos a decir lo contrario, que esto no es factible? Y de esa forma es lo que lo hemos logrado hacer, probando con pequeños proyectos demostrativos al inicio, que sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas, así no existe el presupuesto o los grandes recursos para hacerlo. Súper. Ahora vamos a ir recorriendo un camino que es el conversar sobre la realidad operativa y los retos. Entonces, Ricardo, yo quería preguntarte, es muy importante, yo tengo una idea, a alguien le gusta, le parece que es una muy buena idea, pero la respuesta es, no hay plata y no hay gente para apoyarte. Tratemos de irlo aterrizando al sector privado también, que sé que mucha gente de la que está escuchando esto puede decir, yo trabajo para una empresa, ya sea una pyme o una gran corporación también, pero que me dicen, esa idea está buena, pero presupuesto no hay, tampoco hay gente, ¿cómo hacemos? Hay varios caminos, unos de pronto más rápidos que otros. Yo busco siempre el más corto y de alto impacto. Ojalá pues logren hacer ambos. Uno de los caminos es probar o buscar información suficiente para probar que esa idea ya fue probada por otros o algo parecido hay de información y de artículos que demuestran que sí pueden tener impacto. Tanto la función de esa idea innovadora, que normalmente es el cruce de dos o tres o 10 ideas diferentes. Entonces, si las muestras que se pueden hacer por separado y que tienen impacto, ¿por qué no combinarlas y tener aún más? Esa es una de las formas de hacerlo. Otra es calibrar y presupuestar cuánto cuesta hacer una demostración, un piloto, aunque no nos gusta tanto los pilotos porque normalmente se quedan ahí, pero hacer una prueba demostrativa, una prueba de concepto, más bien.
De esa forma, el presupuesto es muy diferente. Entonces, llegar a sus directivos, tanto en MIPIMES o grandes empresas o en startups, y explicar justamente, mira, está acá, esto sí lo queremos escalar, el costo para hacer un mínimo producto viable es este. Y lo que tenemos a ganar es esto, los costos son estos, pero las ganancias son mucho más grandes que eso. Entonces, tener la capacidad de iterar esto antes de presentarlo al gerente o al coordinador o a su directivo es también fundamental. Y mostrar que ya se hizo no solo en Colombia o en Bogotá o ahí en Medellín, sino también en otras partes del planeta. Así sea en otros sectores, porque el hecho que no se haya probado directamente en logística, en Medellín, en cada uno de estos barrios, no significa que no se pueda hacer. Cuando llegué al sector público, esa era un poco la costura. Ya todo se probó, ya todo se intentó y no se pudo. El abogado tiende siempre a contestar de esa forma, que no se puede porque hay riesgos normativos, regulatorios, hay que cambiar cosas. Entonces, la pregunta de quiénes quieren innovar y quiénes tienen esa ambición y ese chip de querer implementar las cosas, de querer hacerlas, es cuestionar por qué. Entonces, antes de hablar con los directivos de cada empresa, hablar con sus pares, hablar con otros departamentos de su empresa para entender un poco ese contexto, como listos. Esto es el contexto, ya se intentó hacer de esta forma, entender ese detalle y después poder tener argumentos para explicar, no, yo lo quiero iterar de una manera diferente, estos son las variables o los costos fijos y esto es el riesgo de que esto sea exitoso. Y venderles esa visión, como vender los proyectos en una startup, es un poco el trabajo de comunicación y de diseño, de pensamiento que deben hacer pues cada cual, que sí quieren hacer las cosas en grande, pero sienten que yo no tengo presupuesto, no tengo acá el respaldo para hacerlo, más bien estoy callado, todo lo contrario. Y eso también pueden usarlo como un argumento para un aumento salarial, porque están vendiendo no solo que son capaces de hacer lo que vienen haciendo, sino que también están pensando como si ellos fueran dueños de la empresa. Y eso puede hacer un cambio muy fuerte en la hora de negociar un aumento o un crecimiento en su carrera, tanto en esa empresa como en otras. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? Me gusta lo que dijiste, cuestionar. Ujú. Hay una frase que me repito muy seguido y es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y al final eso te trae como muchas respuestas. ¿Por qué hacemos estos? Porque siempre se ha hecho así. ¿Qué hace? ¿Por qué me comporto de esta forma? Y es siempre estar cuestionándose y cuestionándose tanto personalmente como en el mundo exterior. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué eso funciona de esta forma y por qué no funciona de otra? Es chévere eso, es tener una mentalidad de crítica constructiva que nos permite eso, abrir puertas. Ante eso, Ricardo. Yo, cuando estábamos hablando, me comentabas que tienes una visión de que la tecnología debe ser rápida y de bajo costo en algún momento de esto. Operativamente hablando, sin decir marcas, ¿cómo se ve el reto de transformar los procesos con tecnología cuando una empresa no quiere invertir realmente? Claro, esa es la primera respuesta que nos dan muchos prospectos clientes. Lo que tenemos que preguntarles es entender muy bien su problema. ¿Qué es lo que quieren resolver? ¿Qué es lo que les duele? No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Porque muchas de las empresas siguen siendo familiares. Entonces, mucho de lo que nos piden para resolver no es realmente el problema de fondo que quieren tener resuelto o que les quite el sueño. Y es ahí que nuestras preguntas y ese cuestionamiento debe llegar de saberlo en detalle, de por qué lo quieren hacer. Y lo que sentimos es que hay mucha complejidad en su cabeza. Así, por ejemplo, el producto que nosotros vendemos sea simple y fácil de implementar. En su cabeza está alta complejidad. Está que eso implica gastar más tiempo, entender de diferentes softwares y hardware que se va embarcado, que está en el centro de control. Y lo que vemos actualmente, al contrario de los últimos 10 o 20 años atrás, es que toda la tecnología está diseñada para que sea medible, fácil, intuitiva, conveniente para nosotros. Y eso es, por ejemplo, el celular que tenemos en el bolsillo. Es la pieza de innovación y de tecnología más poderosa que existe
Y eso puede ser utilizado también no solo para uso personal, sino también para hacer recaudo en cada bus, para ubicar cada vehículo y para integrar toda esa solución, pues en una solución en la nube, sin necesitar más información o más hardware embarcado. Entonces, toda esa complejidad ya no es necesaria actualmente. Todos estamos conectados, el Internet de las cosas hace que toda la infraestructura que antes estaba física, compleja, pesada, costosa, dentro de un vehículo o en un sistema, ahora esté todo en la nube. Eso permite hacer despliegues mucho más rápidos, mucho más fáciles. Las personas o los actores principales, que son conductores, que son taquilleros, gerentes operativos, su gestión debe ser mucho más fácil de hacer. Y para eso está la tecnología de software como servicio que existe actualmente, en donde no tengo que saber de tecnología o de operaciones de transporte para hacer mi trabajo bien, ni tengo que entender de programación para hacerlo, no. De eso se encargan proveedores o empresas como en la que yo tengo la oportunidad de trabajar y de esa forma hay soluciones plug and play en que utilizo un celular y eso me sirve de terminal multipropósito de GPS, de recaudo de información al usuario. Me sirve para ubicar la carga o para variar cada paquete que me llega a cada centro de distribución. Y todo esto sin saber nada de tecnología, no, es un medio, pero no es el fin. Entonces, el gran reto es cuestionar a los gerentes de operación, a los conductores, a los gerentes de los centros de distribución de qué es lo que les quita el sueño. Entender ese problema y después como hacer doble clic en cada uno de ellos es la forma de llevar a una solución que les sirva para que realmente entiendan el valor agregado ahí, más que estemos discutiendo el precio, es cuánto vale poder dormir tranquilo sabiendo que todas sus operaciones están siendo rentables y que sus costos están controlados y que estoy fidelizando a sus clientes. Cuando hablamos de que de pronto no hay recursos económicos y de mano de obra o de trabajo, al menos de manera inicial, porque nos estás mostrando un camino en que al final siempre se pueden conectar las cosas y se pueden conseguir recursos de otras formas no tan convencionales. ¿Estarías de acuerdo entonces en que ejecutar puede ser un trabajo solitario o en este contexto del que te hablo? En una primera etapa, yo diría que sí, que puede ser un contexto solitario en que uno tiene que buscarse su propia motivación y esa misión es lo que lo hace a uno moverse de qué tal que esto sí se puede hacer. Entonces, ese cuestionamiento personal hacia uno es lo que a mí me hace hacer lo que hago y mantenerme en Colombia después de 12 años, porque sigo soñando que se pueden hacer muy buenos proyectos de alto impacto en cualquier región, en cualquier ciudad, con cualquier empresa en una etapa inicial, rodearse de personas así no sean directas de su equipo, sino de su empresa o incluso escribir a ti, a Jonathan o a mí, a Ricardo, decían, mira, tengo esta idea, pero no sé cómo implementarla. Eso pasó, por ejemplo, en la empresa que estoy actualmente. El CEO tenía una idea de movilidad y transportes, pero no tenía ningún conocimiento del sector. Por LinkedIn me encontró, dijo, bueno, esta es mi idea, ¿tú qué opinas? Y tener esa curiosidad de compartir. Eso lo tengo yo, lo tienes tú, y hay muchas personas que he conocido en Colombia y por el planeta afuera que comparten esa misma intención de crecer más, ir más lejos, ir más rápido juntos, simplemente compartiendo ese conocimiento y esas relaciones. Contando algunos casos prácticos, entonces pasando por Secretaría de Movilidad, mi primer rol no tenía ningún rol, podía trabajar en transporte de pasajeros o en logística. Sin querer terminé en el transporte de carga, sin querer no, sin haber sido premeditado, terminé en transporte de carga o logística, en que el reto era quitar o mover los camiones mal parqueados en la ciudad. Desde ahí creamos esa red de logística urbana. Inicialmente el equipo del área de logística urbana era Ricardo, firmaba de director de logística urbana, pero realmente el área nunca existía. Eso pasó después y muchos de los proyectos iniciales también fueron hechos a través de alianzas con otras entidades del sector público para aplicarnos a becas internacionales de proyectos que luego nos trajeron recursos para implementar proyectos locales. Después es que se creó el grupo, que hoy existe, son cerca de 5 personas que trabajan en esa área, que antiguamente no existía ninguna, no existía una red de logística. Y todo eso se pudo hacer por simplemente vender esa visión a los directivos y luego hacer el trabajo a solas de crear esos espacios. Teníamos el programa en sí o la iniciativa se llamaba Encárgate de Bogotá. Hay videos por ahí en YouTube que explican la visión de lo que era esa estrategia
Y lo que buscábamos era que cada empresa, cada entidad, cada sector, cada actor se encargara de Bogotá. Y lo que hacíamos eran espacios casi quincenales o mensuales en que reuníamos generadores de carga, transportadores, receptores, pequeños propietarios de vehículos de carga en el mismo espacio, cosa que rara vez se hace de centrar y combinar a actores que normalmente están con incentivos o con eslabones diferentes de la cadena de suministro. Y los sentábamos juntos para trabajar en equipo. Claro, cada uno tiene sus objetivos personales, pero explicábamos que hay un bien común en que todos podemos hacer mejor y que todos podemos bajar costos en ese sentido. Probamos cosas como entregas colaborativas entre empresas diferentes, mostrando que no es necesario que entren dos camiones con dos conductores a mitad de ocupación a la ciudad, sino más bien integremos esa carga. Podemos hacer entregas escalonadas o programación de citas en zonas de la ciudad que están colapsadas. Podemos hacer entregas nocturnas o en horarios no convencionales, no necesariamente tiene que ser a las 2 de la mañana. Puede ser fuera o antes, justo antes o después de las horas pico en cada ciudad. Y podemos también trabajar con receptores de carga, diciéndoles de, si tengo este costo que es mucho más elevado de entrega en el día y si lo puedo bajar a la noche, y básicamente lo que tengo que hacer es una entrega a ciegas, que es conquistar la confianza de quien recibe para que me deje las llaves o para que me tenga una zona reservada para que yo entre con mi camión y descargue en esos horarios no convencionales. Eso puede ser mucho más de incentivos hacia el transportador y hacia el generador que, por ejemplo, hacia el receptor. Y no necesita ser de alto costo. Entonces, solo para terminar, uno de los proyectos para mí, que es de los proyectos más espectaculares, de que lo hicimos sin presupuesto, sin obra pública de infraestructura, sin decretos o resoluciones que se tuvieran que firmar poniendo a todo el mundo de acuerdo, fue, por ejemplo, un proyecto de entregas o de carga y descargue, se llama carga y descargue por pique y placa. Entonces, en una zona de Bogotá, más en el sur de la ciudad, de 3 carriles, alta zona de descarga y carga de carga pesada, baldosas, ahora no me acuerdo el nombre del barrio donde lo implementamos, en donde existían 3 carriles en el mismo sentido. Entonces, toda la calle, los 3 carriles estaban colapsados. La gente hacía carga y descarga al lado izquierdo, al lado derecho, y había un carril para circular a muy baja velocidad, dado que todos los otros estaban siendo ocupados por clientes o por proveedores para cargar esa carga pesada. Y lo que hicimos fue sentarnos con los receptores, sentarnos con quienes entregan y preguntarles, ven, ¿y por qué no hacemos unos días ustedes descargan o cargan a la izquierda y otros días cargan y descargan al lado derecho? Un pique y placa por un cargue y descargue por costado de la calle. Única inversión necesaria, poner un pasacalles 2 cuadras antes y en la cuadra y lograr pues que los mismos receptores explicaran eso a sus proveedores y a sus clientes. Y de esa forma pasamos del día a la noche sin infraestructura, sin una nueva carretera, sin señalización horizontal, a que una cuadra o varias cuadras de la ciudad tuvieran una movilidad mucho más eficiente para poder hacerlo. Ellos tienen mucho más clientes porque llegan más rápido y simplemente fue voluntad. No hubo acá incentivos monetarios hacia los receptores ni hacia los transportadores. No, fue un acuerdo común de ver que esto sí funciona. Única inversión fue un pasacalles. Ese tipo de cosas, la logística, se pueden hacer y en transporte de pasajeros seguramente también. Es un poco, no solo ser creativo, yo creo que la creatividad va de mucha información, de muchas iteraciones y de hacer muchas preguntas. ¿A quiénes? ¿A quiénes están involucrados? Receptores de carga, transportadores, el mismo conductor, la misma policía, y articular todo esto. Y ese es un poco el rol que debe tener si alguien trabaja en el sector público, articular, entender los dolores de cada actor y luego sentarlos a todos para que la ciudad funcione un poco mejor, que todos nosotros del sector privado bajemos costos para que nosotros también como consumidor final tengamos el menor costo de los productos que también compramos y que necesitamos. ¿ok? O sea que, considerando lo que acabas de decir, la falta de presupuestos muchas veces es solamente una excusa para, para quedar atrapados en esa parálisis por análisis, ¿o qué? Sí, si me dicen que no hay presupuesto, para mí eso no es una excusa. Si el proyecto es ambicioso, si se logran los recursos y quien los patrocine. Dando otro ejemplo,
pasando al Ministerio de Transporte o a la Secretaría Digital de Ambiente, donde trabajé también posteriormente. Hay muchos recursos en el sector público, pero principalmente hay muchos recursos afuera, tanto de multilaterales que quieren invertir en el país, quieren invertir en proyectos innovadores de alto impacto para las personas y las ciudades. Entonces, ahí lideré la fase 2 de un programa que era conocido por el programa de chatarrización de camiones pesados y implementamos lo que es ahora el programa de modernización de carga pesada en el país. Eso lo hicimos prácticamente en 6 meses desde que en 2018 finales entramos en ese nuevo gobierno y el reto era, ¿cómo hacemos para que el país no colapse en el momento que se acabe ese programa en que inicialmente daba incentivos monetarios a las personas que fueran propietarias de camiones de carga pesada con más de 10.5 toneladas y que se salieran del mercado? Entonces, el reto era cómo mantenemos ese programa, pero hacia la renovación de vehículos para mejorar la productividad del país. Actualmente el costo logístico está en cerca de 16% de todo lo que, o sea, por cada 100 pesos, 16.3 son de costos de transporte, almacenamiento, inventario y otros costos administrativos. Ya estuve en 12 en el año 2020, creo, justo antes pues, de pandemia. Pero el transporte, en la última encuesta nacional logística realizada por el DNP, está en cerca del casi el 45%, si no estoy equivocado. Viene en aumento constante. Y eso pasa por muchas razones. La primera, congestión urbana, es la mitad de las quejas de las grandes empresas y medianas. Luego, inseguridad, temas de accidentalidad y de vehículos que no están rodando. ¿Por qué? Porque son vehículos también muy antiguos, la edad promedio sigue estando muy elevada en el país. Entonces, el reto era cómo hacemos para dar incentivos hacia la renovación de camiones pesados. No hay más recursos, había un bolso, una bolsa y un fondo nacional de carga, pero estaba todavía mal enfocado. Entonces, lo que hicimos fue buscar recursos de entidades también multilaterales para apoyarnos en esa estructuración, Banco Mundial, el BID, mostrándoles o pintando en su cabeza la visión de ahorro de emisiones contaminantes, mayor productividad, menos siniestralidad vial, y haciendo todo eso también con, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda para quitar o dar la exención del IVA en la compra de nuevos camiones. Entonces, solo ahí está un ahorro del 20% de un nuevo camión, que en este momento debe estar en $100,000 cualquier tractomula que se compre en el país. Y todo eso lo hicimos con diferentes equipos de diferentes áreas del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda, y trabajando en conjunto pues, con Presidencia en su momento y con todas las agremiaciones públicas y privadas que existen en el sector para poder hacerlo. Y recursos iniciales, pues no había mucho. Había alguna asignación de algún personal para trabajar el programa, pero la visión de lograrlo pues, fue lograda entre todos como tal ahorrando esos recursos. Entonces terminamos haciendo mucho más renovaciones, mucho más impacto en el sector productivo de transporte y de logística, con menos recursos, pero logrando multiplicar esos recursos, dado que apalancábamos los recursos iniciales con tasas compensadas, con Bancoldex y con la exención del IVA a través del Ministerio de Hacienda para que aquellos que quisieran ser competitivos y mantenerse en el mercado pudieran seguir haciéndolo. Y eso fue sin recursos realmente. Y a nivel distrital también lo hicimos luego posteriormente en un programa de renovación de camiones livianos que circulan en Bogotá, en un Foncarga, es el nombre del programa, que justo también inició con un proyecto compartido entre Secretaría de Ambiente y Movilidad de Bogotá, en que es también apalancado esos recursos a través de Bancoldex para las personas que quieran renovar su camión a diésel de tecnología fósil por diésel Euro 6, eléctricos o camiones a gas, dándoles incentivos tanto de monetarios como también de circulación. Es necesario y siempre de la mano, tanto en los incentivos como los desincentivos para circular. Ok. Ricardo, ahorita un par de preguntas hacia atrás mencionaste mínimo producto viable o producto mínimo viable, perdón, como un factor de solución
a proyectos complejos y decir, bueno, es el primer paso para. Digamos que yo estoy en una compañía de logística y transporte y un día llego y levanto el teléfono y te llamo, Ricardo, tengo este proyecto dentro de esta compañía. No te doy grandes especificaciones de cuál es el problema que necesito resolver, pero mi preocupación es que en base a que no tengo mucho presupuesto, tampoco quiero presentar algo que sea mediocre o que termine afectando a mi cliente o que termine afectando también pues, mi credibilidad frente a mi equipo de trabajo. Entonces, como amigo, ¿qué me podrías decir? Algo muy práctico que tú dices, esto te podría servir para entender y estar tranquilo de que lo que estás haciendo no, pues, no es de baja calidad. Claro. Hay dos formas de hacerlo. Una, probando o pudiendo ensayar ese mínimo producto viable con información ya existente, información secundaria, o ensayarlo en la calle. Para ensayarlo en la calle, o sea, demostrando una prueba de concepto como tal, tener los recursos o la excusa o el permiso para hacerlo, puedes también hacerlo si logras saber o cuestionar al cliente o a tu directivo de cuánto le cuesta hoy entregar de esta forma como están haciendo. Por ejemplo, entregas nocturnas. Siempre se ha hablado, tanto en Colombia como afuera, se han hecho varios pilotos. Algunas empresas realizan esas entregas en esos horarios, pero nunca se ha escalado ni acá ni en muchas otras partes. Y tú quieres hacer una prueba de concepto de esa iniciativa, pero has orzamentado que eso tiene un costo y no hay presupuesto hoy visible o disponible para que tú lo puedas hacer. Entonces, puedes también medir cuánto les cuesta hoy entregar durante el día, cuánto les cuesta tener un conductor, un vehículo parado en el tráfico durante el día. O si no sabes esos costos, cuestionarlos. ¿Cuánto nos cuesta? Hablar con los financieros de la empresa, hablar con los operativos y hacer ahí ese traslapo de datos mostrando que, ven, hoy eso está pasando. ¿Por qué no probamos esto? El costo de eso es muy inferior, caso funcione, a tener los costos que tenemos hoy. Hablaba de ese ejemplo de buscar alianzas con receptores, que para mí es la gran llave de la logística urbana, es lograr que quien recibe esté disponible, interesado en ser más organizado, en hacerlo en horarios no hora pico o no convencionales, pero también trabajar de la mano con ellos para darles esas herramientas para hacerlo. Si es una entrega de TAT o tienda a tienda, es mucho más difícil que te la reciben en la noche porque la persona que está en el día vive en el segundo piso y está durmiendo en el horario que tú como transportador o generador quieres hacerlo. Pero si hablamos con los generadores, de pronto le pueden vender más barato si la persona está flexible para recibir en la noche o flexible para tener a alguien del transportador o del mismo generador para hacer esa logística. Ese tipo de cuestionamientos o de mostrar la data por un camino diferente, contrarrestando no solo cuánto me cuesta, que pues si no, eso es, tienes que comprar allá un super camión eléctrico para entregar la noche que no haga ruido, pero de pronto puedes entregar con bicicletas de carga. En el caso de Medellín, existe justo una startup, Lola Te Mueve, que soy súper fan de Simón y de ellos, Te pero nunca. adelantaste, hermano, te adelantaste. Estamos grabando el episodio 4. Ya, el siguiente Ah, es el de genial. Simón. Es un muy buen amigo, es un muy buen amigo. Quiero algún día poder invertir en ellos porque me fascina su modelo de negocio y su visión también de la movilidad, de la distribución de última milla. Entonces, volviendo un poco atrás, em, hay muchas iniciativas que podemos probar que son factibles y que ahorran costos o que aumentan rentabilidad haciendo de las dos formas. ¿Cuánto me cuesta hacerla o cuánto me cuesta no hacerla? Y eso para mí es igual de fuerte, incluso más cuánto me cuesta no hacerla o seguir operando de esta forma. Porque la creciente en las ciudades es que la congestión sigue aumentando. Entonces, los costos de las empresas van a seguir aumentando. Entonces, hay que trabajar de la mano para hacerlo. Solo esperar que el sector público obligue a quien reciba que lo trabaje en la noche, eso no lo veo factible en el corto plazo. Siento que el sector privado, dentro de sí mismo, trabajando con esos diferentes actores de la cadena de suministro, sí se pueden hacer. Es que demostrarlo y luego medirlo. Medirlo es igual de importante a craneársela
la solución para después poder escalarlo. De otra forma van a decir, sí, bacano, pero eso no aplica para mi contexto. No, es todo lo contrario. Sí se puede hacer, sí se pueden adaptar las cosas. Eso sí, no hay un one size fits all de soluciones. De lo que yo hice en Bogotá, que se aplique a papel químico en Medellín. De pronto no, con diferentes actores de pronto sí. Hay que iterar, pero hay que iterar rápido y para evitar muchas iteraciones que de pronto no hay ni el presupuesto, ni el tiempo, ni la confianza y el respaldo para hacer algo mediocre y que con eso pues uno se ponga la soga al cuello y de no tener más confianza de sus directivos. Hay que datearse muy bien. Y hoy en Sí. día pues, hay con quién bater bolas de ideas con los mismos softwares de inteligencia artificial, Ujú. pero también pues en estos espacios de compartir un poco el conocimiento y esa visión que está disponible, que estamos disponibles. Ok. Ricardo, va súper bien esta conversación. Yo quería preguntarte, pedirte que por favor dieras 3 pasos exactos, 3 tips, 3 trucos prácticos que le puedas comentar a la comunidad y decirle, vea, estos son los primeros pasos, los 3 tips, los 3 pasos exactos que debe de dar para no dejar morir una idea. Lo primero, pues rodearse de las personas correctas, que conozca o que no conozca. Hoy todos nosotros o la gran mayoría del mercado está disponible en LinkedIn o en espacios del sector como este. Entonces, rodearse y validar si esa idea que tiene realmente tiene un market fit y tiene un problem fit, fantástico. Eso es lo primero. Lo segundo, poder hacerlo de manera demostrativa o de prueba de concepto a pequeña escala, a muy pequeña escala, pero al mismo tiempo medirlo. Y de esa forma, pues ya tendrán los dos argumentos principales para luego buscar financiamiento para o hacer una startup o implementar una idea. Puede ser intraemprendimiento dentro de cada empresa o puede incluso salirse de esa empresa para montar simplemente ese negocio y datearse muy bien. Eso es lo primero. El conocimiento está disponible, de pronto cruzar otros sectores. Hay muchas soluciones de transporte de pasajeros que pueden ser aplicadas al transporte de logística y al revés, de logística que pueden ser aplicados al transporte de pasajeros, pero que en ese transporte pueden existir otras herramientas para hacerlo. El sector financiero es uno de ellos, de traer financiamiento de bancos de segundo piso, bancos de desarrollo o banca comercial, mostrando que existe una ganancia un poco para todos y unir cosas que de pronto no son nuestro foco principal de resolver ese problema, pero que están asociadas. Por ejemplo, al transporte de carga, la eficiencia y la productividad es lo que buscamos, reducir ese costo logístico, pero simplemente hacer estas alianzas pueden no ser suficientes o pueden no ser interesantes, por ejemplo, para traer los bancos. Entonces, listo, debo asociar acá un tema de renovación de flotas o de entregas a cero emisiones. Y ahí los bancos pueden tener interés de financiar esa transformación de flota y hacerlo no solo con vehículos motorizados, hacerlo con bicicletas de carga, hacer temas de articulación de empresas que tienen los mismos centros de consolidación cercanos, entregan en los mismos puntos y van cada uno por separado. Por ejemplo, Visa y Mastercard actúan como competidores, pero son más colaboradores que competidores, dividen el mercado global y muchos de sus proyectos son conjuntos. ¿Por qué? Porque a la final todos van a pagar con tarjeta bancaria. Unas veces pagaré con una tarjeta, otros con la otra. Lo que ellos tienen es la visión de hacer crecer el mercado. Entonces, si yo logro llegar a más tiendas, llegar a más comercios, debe ser el objetivo de todos, más que están compitiendo por las mismas vías, por los mismos centros comerciales, es cómo hago que todo esto haga crecer la torta y que todos ganemos más nuestros costos de implementación. Súper. Ya para ir cerrando, me gustaría que hablaras del futuro. Tocaste muy breve el tema de la inteligencia artificial. Cuéntame ahora, ¿cuál es el siguiente salto en este tema de estructurar e implementar proyectos logísticos y de transporte que tú conozcas? Creo que todas esas herramientas digitales, en especial la inteligencia artificial, es una herramienta poderosísima para automatizar procesos que puedan ser automatizados, que ya estén digitalizados. No es simplemente un ayudante, es una herramienta que todos tenemos como para iterar estos proyectos. Yo siento que la consultoría en transporte y en general puede desaparecer, dado que estas herramientas de pronto lo hacen mejor
en menos tiempo, en un costo mucho menor. Entonces, hay muchos roles de las empresas, de personas que pueden ser reemplazados por alguna de estas herramientas, sí, pero más que reemplazados, yo diría que pueden ser reenfocados en el servicio al cliente, en la relación con el cliente. Yo siento que ahí, y la relación, pues, para hacer cualquier venta, sigue siendo a través o debe seguir siendo a través de un humano. Es diferente estar hablando contigo acá, de estar hablando, haciendo una interacción, un roleplay con una de estas plataformas. La clave estará en integrar estas diferentes tecnologías, información y datos de diferentes sectores que no solo me correspondan a mí directo. A mí me puede afectar los temas de congestión y la congestión sea por mala calidad del aire. Me puede afectar el tema de modernización de flota, dado que hay mucha siniestralidad vial y que hay restricciones de circulación en las ciudades para hacerlo. Entonces, la tecnología y la inteligencia para la logística va mucho más allá de solamente usarla de manera básica o simple, pensando que eso me va a traer todas las eficiencias. No, la relación con el cliente, con los aliados, con las entidades públicas, va cada vez más a ser más importante, porque la confianza se crea entre personas, no solamente entre agentes de la IA como tal. Y es ahí que podemos hacer las cosas mejor, de manera más amplia, siendo nuestro tiempo mucho más productivo, dado que tareas administrativas dejaremos en una buena parte de tenerlas, pero eso solo pasará cuando no solo nuestra tarea, sino todo el proceso esté digitalizado y de alguna forma estemos todos comunicando para luego juntar las dos cosas y es ahí que nace esa idea de innovación que es implementarla, pero pudiendo unir. Y lo que no haya sido probado, la IA todavía no lo puede proponer. Entonces, ahí la creatividad de nosotros, que va mucho más allá de lo que hacemos en nuestra vida profesional, es igual de importante. Y esas conversaciones y espacios son fundamentales para llegar a esas ideas y utilizar esas herramientas para hacerlo más rápido, para hacerlo con más datos y para hacerlo mucho más impactante de que pensar solamente que voy a implementar esto en mi barrio, en mi operación. eh, Busquemos que todos ganemos. Ujú. Súper. Para ir cerrando, Ricardo, ¿cómo crees que puedes resumir esta conversación? ¿Le quieres transmitir no sé, a un amigo, hey, salí de un podcast que conocí a un loco por allá en LinkedIn y te pregunta, ¿de qué hablaste? ¿Cómo le podrías resumir los puntos que hablaste acá? Y creo que el nombre del podcast lo explica todo sin tanta vuelta. Yo siento que si se pueden hacer las cosas, si hay que pensarlas, si hay que rodearse de quien las pueden hacer y empezar. Yo creo que la clave en cualquier empresa, en cualquier idea pública o privada es cómo la empiezo. Y para empezarla rápido, empezarla pequeño, para empezar, porque si no siempre se quedará una idea. Así eso implique una inversión personal de tiempo, una inversión económica por parte de la empresa o buscar financiamiento para hacerlo, empezar lo más pequeño posible, pero empezar. Y yo siento que muchas ideas, muchas innovaciones se quedan ahí, en que todos nos soñamos hacer esto para todo Bogotá, para todo Medellín, para todo el planeta, y nunca pasó de una idea. ¿Por qué? Porque no la aterrizamos de listos. Si yo fuera a hacer esto con 2 camiones en una empresa, con esta carga, con esos receptores, ¿cómo lo haría? Y ya ahí ya es mucho más aterrizable hacerlo. Y si no sabemos cuestionar a quienes están en el sector, a quienes no están en el sector y que están relacionados con el ecosistema y preguntarles a quienes reciben la carga, a quienes la transporten, al cliente final, qué es lo que les falta, qué es lo que nos hace no dormir o dormir menos si mañana hay otro aumento o se da el real aumento del salario mínimo, como todos podemos igual dormir tranquilos porque estamos focados en crecimiento y tenemos los costos controlados. ¿Por qué? Porque empezamos con una idea que luego se volvió un área de negocio altamente rentable para que yo pueda seguir creciendo como empresa. Cuéntanos para ti, Ricardo, ¿qué es Sin Tanta Vuelta Podcast? Si tanta vuelta, podcast es un espacio de compartir experiencias probadas, unas exitosas, otras no exitosas, y de compartir conocimiento y contactos para que nuestro entorno profesional, personal, de ciudad, de comunidad, sea mejor a través de la logística
y que todos ganemos estando y escuchándonos y haciendo preguntas, cuestionándolos y compartiendo esas diferentes perspectivas de lo que cada cual ha vivido, ha probado, ha iterado y que tiene la ambición de hacerlo escalable en su entorno. Genial. Gracias por venir a hablar acá sin tanta vuelta, Ricardo. Me encantó conocerte y escuchar sobre tu experiencia. Creo que la gente que está escuchando este episodio también se lleva grandes aprendizajes. Quiero darte las gracias y nada, cuéntame cómo te sentiste. No, fantástico, Jonathan. Gracias por el espacio. Me sentí en casa sin tanta vuelta. Yo comparto la misma filosofía. Me gusta ir al grano de las conversaciones, compartiendo el detalle personal y profesional de lo que cada cual ha hecho y buscar cosas para hacer. Eso sí, creo que es algo que compartimos, esa visión de querer hacer cosas más grandes que uno. Y esos espacios se dan un poco para eso. Y gracias por la oportunidad de estar acá, de compartir un poco lo que he vivido y probado hasta acá. Y nada, a tu disposición para otros espacios, otros temas, Claro que sí. conversatorios y para las personas que quieran escucharnos, totalmente disponible también para tomarme un café, ya sea virtual, si no están en Bogotá, ya sea en persona, están en la ciudad. Buenísimo. Entonces, a ustedes les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este episodio. A cambio, solo te quiero pedir tres favores: que le des like, que comentes y compartas y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.